El Museo de Historia Natural de Londres es un lugar increíble para visitar y descubrir objetos con historias fascinantes. El problema es que, entre tantas y tantas cosas interesantes para ver, es muy fácil pasar por alto objetos realmente excepcionales. Y ese es el caso del objeto del que hablaremos hoy, un humilde huevo de pingüino de color crema de unos 12 centímetros de largo y 8 de ancho que se puede ver en una de las vitrinas del museo. En su cáscara hay una pequeña apertura rectangular que alguien ha hecho para poder extraer todo el contenido del huevo. Debajo de esa apertura y escrito a mano en la propia cáscara del huevo se puede ver el número de inventario 19-16-98-1. Si te quedas un rato cerca de esa vitrina, puedes ver a los visitantes del museo pasando por delante del huevo casi sin detenerse para mirarlo. Y es normal porque un huevo de pingüino no es algo muy llamativo en un museo de historia natural, ¿verdad? Pero este no es un huevo más. Este huevo esconde una historia muy especial. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Ese huevo de pingüino que está en el Museo de Londres fue traído a Inglaterra en 1913 por un hombre llamado Apsley Cherry Garrard. Cherry, como lo llamaban sus compañeros, fue uno de los miembros más jóvenes de la última expedición a la Antártida del famoso capitán Scott. Una expedición que partió de Londres en 1910 con el doble objetivo de, por un lado, ampliar el conocimiento científico sobre ese continente casi inexplorado, y por otro, de ser los primeros seres humanos en llegar hasta el propio Polo Sur. Cherry era un joven inglés de muy buena posición social y educado en los mejores colegios de la época. Durante toda su vida había escuchado las historias de su heroico padre combatiendo en la Armada Británica en China y en la India. Y por eso, cuando en 1907 recibe la trágica noticia de la muerte de su padre, Cherry, que tenía 21 años, decide que es el momento de dejar sus estudios de historia y literatura clásica y salir a ver el mundo con sus propios ojos y cosechar sus propias aventuras. Unos meses más tarde, mientras visita a uno de sus primos, tiene la increíble oportunidad de conocer al famoso capitán Scott y a su mano derecha, el profesor Edward Wilson, que 10 años antes había sido el jefe científico de la primera expedición de Scott a la Antártida. En ese momento, Cherry se entera de que Scott y Wilson están planeando una segunda expedición al continente blanco, y casi sin pensarlo, Cherry se ofrece como voluntario para ayudar a Wilson con las tareas científicas. Días más tarde, Wilson lo comenta con Scott, pero Scott decide rechazarlo alegando que el joven no tiene ni la suficiente formación científica ni las condiciones físicas necesarias para resistir un viaje tan duro. Pero Cherry está decidido a ir y ofrece donar 1.000 libras para la expedición si es aceptado como miembro. 1.000 libras de 1907 son unas 100.000 libras del día de hoy. Scott, a pesar de estar muy tentado por la oferta, decide rechazarlo por segunda vez. Y a continuación, Cherry, en un gesto inesperado, le comunica al capitán que respeta su decisión y aunque no tenga la oportunidad de acompañarlos en el viaje, igualmente le gustaría donar el dinero prometido. Ese gesto desinteresado, sumado a las recomendaciones de Wilson, hace que el capitán cambie de opinión y decida finalmente incluirlo como zoólogo asistente bajo las órdenes de Wilson. Y así, en julio de 1910, la expedición Terra Nova parte hacia la Antártida con un joven miembro de 24 años, radiante y hambriento de aventuras. Casi 5 meses después, y luego de navegar hacia el sur por el Atlántico y hacer puerto en Sudáfrica, el Terra Nova llega a las costas de Nueva Zelanda. En el camino, Cherry había aprendido que en este viaje casi no existían las jerarquías y que todo el mundo tenía que arrimar el hombro y hacer todo tipo de trabajos. En esos 5 meses había tenido también la oportunidad de conocer más al profesor Wilson, un hombre entrañable y con una extraordinaria capacidad de observación, lo que le permitía detectar problemas entre los miembros de la tripulación antes de que estos se conviertan en un problema para la convivencia de todos. En las frecuentes conversaciones entre Cherry y Bill, como todos llamaban al profesor Wilson, este le transmitió su fascinación por el gran pingüino emperador. Y es que, hasta ese momento, casi todo lo que se sabía de este animal había sido descrito por el propio Bill durante su primer viaje a la Antártida con el capitán Scott. Bill le contó cómo, en ese primer viaje, en una zona muy remota de la Antártida, llamada Cabo Crozier, habían descubierto por primera vez una colonia de pingüinos emperador. Allí había podido observar miles de ejemplares adultos y crías, pero lamentablemente no había visto ningún huevo.
Bill le contó también cómo los huevos de pingüino tenían una gran importancia para la ciencia en ese momento, porque se creía que si se lograba estudiar un embrión de esa ave tan primitiva, se podría determinar por primera vez el vínculo evolutivo entre los reptiles y las aves. Y así Cherry supo que uno de los objetivos científicos principales de esta expedición era volver a la colonia para colectar algún huevo de pingüino. El problema, decía Bill mientras le enseñaba dibujos de pingüinos que él mismo había hecho en el viaje anterior, es que, según mis cálculos, estos pingüinos tienen que poner sus huevos en pleno invierno antártico, y viajar hasta la colonia en la oscuridad permanente del invierno polar y con temperaturas que nadie sabe bien hasta dónde pueden bajar, no es algo fácil de hacer. Cherry, viendo la oportunidad de hacer historia, se ofreció como voluntario para acompañar a Bill en la expedición. El Terranova estuvo varios días en Nueva Zelanda, donde cargaron todo el material y los alimentos necesarios para la vida en la Antártida. Finalmente, el 4 de enero de 1911, 7 meses después de salir de Londres y luego de atravesar varias tormentas, escapar de los icebergs y las aguas congeladas, el barco logra por fin llegar al continente blanco y atracar en el Cabo Evans. En menos de 15 días y ayudados por el, entre comillas, buen tiempo del verano antártico, logran descargar todo el material y construir una cabaña que sería su hogar en los próximos 2 años. Una vez instalados, el barco partió rumbo a Nueva Zelanda con el objetivo de regresar a la Antártida un año más tarde con provisiones y a los 2 años para recoger a los supervivientes y llevarlos de regreso a casa. Ahora sí comenzaba la verdadera aventura polar. Sorprendentemente, la vida en la cabaña era bastante agradable. La temperatura interior era excelente, las camas eran cómodas y la comida decente, y hasta tenían libros y un gramófono que hacía más llevaderos los días lejos de la familia. Pero la dureza del entorno se hacía notar rápidamente en cuanto salías al exterior. En esos primeros meses, Cherry y Bill participaron en una expedición comandada por el capitán Scott y que se encargó de viajar varios kilómetros hacia el sur para dejar unas reservas de comida y combustible que servirían de apoyo al equipo que intentaría llegar hasta el Polo Sur en el próximo verano. Tanto en esta primera expedición en la nieve como en el viaje por barco hasta la Antártida, había un hombre que siempre destacaba por su entrega, resistencia física y buen humor. Su nombre era Henry Bowers. Henry tenía tan buena reputación en la Marina que el capitán Scott lo había ido a buscar personalmente para invitarlo a formar parte del equipo del Terranova. Durante todos esos meses, Bill había estado observando la manera de trabajar de Henry y cómo éste cuidaba en todo momento al joven Cherry. Por eso, al volver a la cabaña le preguntó si quería ser parte de la expedición de invierno para ir a buscar huevos de pingüino. Henry preguntó quién más estaría en la expedición y Bill le dijo que el tercer integrante sería Cherry, a lo que Henry dijo: «Perfecto, cuenten conmigo». Y así, a principios de julio, al inicio del invierno antártico, Bill, Henry y Cherry salieron en busca de su objetivo. La colonia de pingüinos que Bill había descubierto casi 10 años antes estaba a unos 100 kilómetros del campamento base. La idea era ir y volver en menos de un mes, pero realmente no sabían cuánto les llevaría porque nadie antes había intentado un viaje tan largo en plena noche polar. Ese día partieron bajo la tenue luz tornasolada de las auroras boreales. Llevaban más de 300 kilos de materiales y comida repartidos en 2 grandes trineos. Scott, al verlos partir, escribió en su diario: «Este viaje en invierno es una aventura nueva y peligrosa». Y ni el propio Scott sabía cuánta razón tenía. A las pocas horas de partir comenzaron las dificultades. La combinación entre frío extremo, nieve y viento hacía que la nieve del suelo se comportara casi como arena, y esto hacía que los trineos casi no se deslizaran. Así que no les quedaba otra opción que arrastrar entre los 3 hombres un primer trineo, dejarlo y volver hacia atrás a buscar al trineo restante. Y así, por cada kilómetro que avanzaban, tenían que caminar 3 en plena oscuridad. Además, la temperatura bajó rápidamente a menos 40 grados Celsius, y Cherry cometió el error de quitarse por un momento los guantes para ajustarse en plena oscuridad el arnés con el que tiraba del trineo. El frío extremo le quemó las manos y eso le provocó unas grandes ampollas cuyo líquido interno se congeló al instante, provocándole un dolor difícil de aguantar. Por la noche, aunque en realidad era difícil distinguir entre el día y la noche porque siempre estaba totalmente oscuro, les costaba varias horas montar el campamento, encender el calentador y lograr calentar algo para comer. El menú era siempre el mismo: galletas, mantequilla y pemmican.
El pemmican es un preparado de grasa y carne desecada que los europeos habían, entre comillas, aprendido de los nativos americanos durante la conquista del norte de América del Norte. Pero esta es una historia para otro día. Para Cherry, Bill y Henry, el mejor momento del día era sin duda cuando tenían la oportunidad de comer algo caliente dentro de la pequeña tienda de campaña. No había nada como un vaso de agua caliente, una galleta y el pemmican derretido con mantequilla al calor de la pequeña estufa. Pero por las noches, la cena tenía un sabor agridulce porque sabían que después de comer les tocaba luchar con los sacos de dormir. El problema, como habían podido comprobar ya desde la primera noche, era que el calor natural del cuerpo hacía que la tela del saco de dormir se impregnara de humedad y en esas temperaturas tan extremas esto hacía que el saco se congelara y quedara rígido como un ataúd. Esto, además de la incomodidad de dormir en una caja de hielo, hacía que el aire se metiera por todos lados, siendo casi imposible calentarse lo suficiente como para poder dormir. Pero eso no era todo. Por la mañana, al recoger el campamento, tenían que apalear a los sacos para que pierdan su rigidez y se pudieran apilar bien en los trineos. Pero durante la caminata del día, los sacos se congelaban otra vez y esto hacía que por la noche fuera casi imposible meterse dentro de esas bolsas chatas y congeladas. La única forma era calentar la apertura lo suficientemente como para meter los pies y poco a poco y a base de patear y patear el interior del saco, lograr ir derritiéndolo hasta poder meter todo el cuerpo dentro. En las noches más frías, este proceso les llevaba más de 4 horas pateando sin parar con unos pies llenos de ampollas y quemaduras por la caminata del día. Algo similar les pasaba con los arneses con los que tiraban el trineo. Durante la caminata del día se congelaban y quedaban rígidos como piedra, y era casi imposible sacárselos al final del día. Y así, en medio de este infierno oscuro y congelado, Cherry, Bill y Henry lograban avanzar apenas 2 o 3 kilómetros por día. Cherry lo estaba pasando realmente mal. Además de las ampollas en manos y pies, tenía el problema añadido de ser muy corto de vista, y en esas temperaturas tan extremas sus lentes se congelaban y no servían para nada. Así que no le quedaba más remedio que seguir a sus compañeros guiado por el sonido de sus voces y caminar tanteando el suelo con los pies para evitar caer en alguna grieta. Bill cada pocos días les preguntaba si no sería más sensato volver, que él entendía perfectamente si sus compañeros querían abandonar la expedición. Pero tanto Henry como Cherry sabían que lo decía porque se sentía culpable de haberlos elegido para este viaje y que no se lo perdonaría nunca si les llegara a pasar algo. Y por eso, sabiendo lo importante que era este viaje para Bill y para la ciencia, Cherry y Henry siempre votaban por continuar, al menos por un día más. Una mañana antes de desayunar, Bill salió como siempre con su termómetro para registrar la temperatura exterior. Henry y Cherry se quedaron en la tienda apaleando los sacos de dormir y calentando agua para el desayuno. De repente, Bill entró en la tienda con la cara desencajada y balbuceando, -60 grados. Los tres se miraron durante un rato hasta que Henry largó la carcajada, una risa que se contagió enseguida a sus compañeros. Cuando terminaron de desayunar, recogieron en silencio el campamento y se pusieron a caminar. Henry, al verlos más blancos que nunca, les dijo: «Ánimo, compañeros, que seguro que mañana tenemos un día de calor con temperaturas de -20. Y así, en lugar de dormir en un ataúd de hielo, podremos dormir por fin en una bolsa blanda y llena de agua helada». Esta vez nadie se rió. Les tomó casi 3 semanas llegar a Cabo Crozier, el acantilado donde años atrás Bill había visto a los pingüinos. 3 semanas arrastrando uno a uno los pesados trineos y acampando en el clima más inhóspito del mundo. Los tres estaban increíblemente agotados, pero muy contentos de haber llegado a su destino. Y casi en un acto reflejo se quitaron los arneses y corrieron hacia la cornisa de hielo para ver si lograban detectar algún pingüino. Estuvieron un rato mirando, pero la oscuridad era tal que no lograron ver ni oír nada. Sabían que, en los próximos días, tenían que encontrar la manera de bajar hasta el mar helado, donde en teoría deberían estar los dichosos animales. Pero antes de eso tenían que construir un sitio para usar como campamento base. Y así, después de casi 48 horas de trabajo ininterrumpido, lograron construir una especie de iglú con paredes de piedra recubiertas de hielo y techo y puerta cubiertas por una lona congelada. Dentro del iglú instalaron un calentador grande que funcionaba con grasa y a su lado pusieron los sacos de dormir. En el exterior, pegado al iglú, montaron la tienda de campaña para guardar el resto del material que habían traído. Esa noche, Cherry, Bill y Henry durmieron como si estuvieran en un hotel de lujo.
Al día siguiente desayunaron y sobre el mediodía se pusieron en marcha para tratar de encontrar a los pingüinos. A media tarde solo habían logrado bajar a tientas hasta la mitad del acantilado, pero de repente, al girar en un recodo de la montaña, oyeron un coro de voces que les devolvió el alma al cuerpo. Los tres se miraron intentando contener las lágrimas. Ahora solo era cuestión de llegar hasta los pingüinos, recolectar unos cuantos huevos, asumiendo que Bill estaba en lo cierto y esta era la época en que los pingüinos emperador ponían sus huevos, y emprender el viaje de regreso a la cabaña donde Scott y el resto del equipo los esperaban con comida de verdad, camas de verdad y una ducha caliente. Henry quería continuar bajando, pero finalmente decidieron ser sensatos y volver al próximo día. Y así fue como el 20 de julio de 1911, luego de varias horas de descenso, los tres amigos lograron descender el acantilado. Bill casi cayó de rodillas cuando la escasa luz de su lámpara de aceite iluminó un magnífico pingüino emperador, ahí de pie, aguantando estoicamente el invierno polar y sosteniendo sobre sus patas un huevo color crema. Los tres quedaron fascinados al ver cómo estos pingüinos evitaban que sus huevos se congelaran, protegiéndolos en todo momento con sus patas para evitar que toquen el suelo y dándoles calor permanentemente con su cuerpo. Los animales, curiosos por naturaleza, y al no haber visto nunca un ser humano, se les acercaron como dándoles la bienvenida a su territorio oscuro y congelado. Y así, intentando no llamar mucho la atención, Bill y Henry recolectaron 5 huevos y mataron 3 pingüinos para poder usar su grasa como combustible. Sin perder el tiempo, guardaron los huevos dentro de unos guantes de piel y emprendieron la escalada hacia el iglú. Subir el acantilado no fue nada fácil, les costó varias horas de esfuerzo. Y una vez arriba, casi llegando al iglú, Cherry tropezó con una grieta y cayó al suelo rompiendo los 2 únicos huevos que traía. Las caras de Bill y Henry al ver lo que había pasado le produjeron más frío que el que había experimentado en todo el viaje antártico. Al llegar al iglú pusieron los otros 3 huevos en un preparado de alcohol que habían traído y sin intercambiar palabra comenzaron a preparar la cena usando la grasa de pingüino como combustible. Pero la suerte parecía haberlos abandonado por completo, y mientras Bill intentaba poner en marcha el calentador, un trozo de grasa derretida le saltó al ojo provocándole un dolor insoportable durante toda la noche. A la mañana siguiente, y viendo que ya se encontraba mejor y que no perdería el ojo afectado, Bill les dijo: «Estoy convencido de que ayer pasamos por el peor momento del viaje. Ayer tocamos fondo, pero esto quiere decir que a partir de ahora todo irá mejor. Mañana recogemos todo y emprendemos la vuelta». Pero las cosas estaban lejos de mejorar. Esa tarde comenzó a soplar un viento cada vez más fuerte y a la noche los 3 exploradores se enfrentaron a un huracán con una fuerza tal que casi destruye por completo el iglú de paredes de piedra. A la mañana siguiente, aún bajo una fuerte tormenta de viento y nieve, Henry salió para comprobar qué tal estaba todo. Segundos más tarde, le oyeron gritar: «¡Bill, Bill, la tienda no está! ¡La tienda no está!». El huracán se había llevado la tienda, pero milagrosamente casi todo lo que estaba dentro aún estaba en el mismo lugar. Y así, peleando contra el viento, lograron meter todo el material que pudieron dentro del iglú. Pero igualmente los 3 sabían que por más material que hayan logrado salvar, sin la tienda era imposible sobrevivir al viaje de vuelta. De nuevo en el iglú, Henry decidió abrir una lata de dulces que había traído como sorpresa para festejar el cumpleaños de Bill, que era ese mismo día. Unos dulces que a todos les supieron bastante amargos. A la tarde volvieron los vientos huracanados, y por la noche el mismo ojo del huracán pasó por encima del iglú y en un instante les arrancó el techo y la puerta. Esto hizo que las paredes de piedra y hielo se fueran desmoronando poco a poco sobre los sacos de dormir congelados donde se refugiaban los viajeros. En ese momento Henry preguntó con un grito desde dentro de su saco: «¿Estamos todos bien?», y Cherry y Bill casi por reflejo contestaron que sí, pero los 3 sabían que ahora sí estaban perdidos. Pasaron unas horas y el frío se volvía cada vez más insoportable. Bill, con su mente de científico, pensó: «Bueno, al menos ahora sabemos que el ser humano puede resistir hasta 23 días en pleno invierno antártico». Y se acurrucó en su saco esperando no despertar. Cherry, temblando de frío en su caja helada, pensaba que la muerte era lo mejor que les podía pasar en esas circunstancias. Al menos así se ahorrarían el sufrimiento del viaje de vuelta.
y de repente ambos escucharon a Henry entonando canciones de marinero y animando a los demás para que canten con él. Al poco rato los tres estaban dormidos de agotamiento. Llevaban varios días sin comer. 24 horas más tarde, la tormenta huracanada se calmó y los tres compañeros, como si fueran osos al final del invierno, comenzaron lentamente a salir de debajo de los restos del iglú. Sorprendidos de seguir aún con vida, sabían que la única esperanza era intentar encontrar la tienda. Era casi imposible que aún estuviera cerca, pero tenían que intentarlo. Se separaron en la oscuridad y comenzaron la búsqueda. Al rato escucharon a Henry gritando: aquí está, y creo que la tela no se ha roto». Bill y Cherry corrieron colina abajo hasta donde estaba Henry y entre los tres comprobaron que efectivamente la tienda estaba en buen estado. Volvieron caminando lentamente hasta los restos del iglú, llevando la tienda con una solemnidad como si estuvieran cargando una virgen en una procesión de Semana Santa. Estaban convencidos de que acababan de ser testigos de un verdadero milagro. De vuelta en el iglú lograron calentar un poco de pemmican con galletas y a pesar de que, a causa del huracán, cada bocado era una mezcla de comida con restos de tierra y plumas de pingüino, a los tres esa comida les pareció lo mejor que habían probado en su vida. Esa tarde recogieron todo lo que pudieron y comenzaron el viaje de regreso con un trineo, la tienda y los 3 huevos de pingüino que increíblemente también habían sobrevivido al huracán. Viajar con un solo trineo y la mitad de la carga facilitaba mucho las cosas. Ahora les parecía increíble avanzar sin tener que volver cada vez a buscar el segundo trineo como habían hecho durante los casi 100 kilómetros de ida hasta Cabo Crozier. Otra gran idea que pusieron en práctica fue sugerida por Henry y consistía en usar una cuerda larga de alpinismo para que el propio Henry pudiera ir tirando del trineo unos cuantos metros más adelante que sus compañeros, y así, si caía en una grieta, cosa que pasó más de una vez, quedaba suspendido por el arnés y el contrapeso de Cherry, Bill y el trineo evitaban que cayera al abismo. Esto les permitía avanzar mucho más rápido, ya que con esa técnica no tenían por qué ser tan precavidos al avanzar en la oscuridad. Y casi sin parar para descansar, lograron llegar a un punto de la montaña desde donde finalmente se veía la luz de la cabaña de la que habían partido 5 semanas antes. Esa noche, mientras preparaban su último campamento, Bill les dijo: «Me gustaría agradecerles por todo lo que han hecho. Me hubiera sido imposible encontrar 2 mejores compañeros, no solo para este viaje, sino para cualquier otro». Esas palabras del profesor Wilson hicieron que Cherry y Henry sintieran un orgullo tal que los mantuvo bien abrigados durante esa última noche a la intemperie. Al día siguiente llegaron por fin a la cabaña y fueron recibidos por el resto de sus compañeros que no podían creer que habían sobrevivido. A la mañana siguiente el capitán Scott escribió en su diario: «El equipo de Cabo Crozier regresó anoche después de soportar durante 5 semanas las condiciones más duras jamás registradas. Se les veía más demacrados que a cualquiera que haya visto hasta ahora. Sus caras estaban marcadas y arrugadas, sus ojos apagados, y sus manos blancas y acartonadas por la constante exposición a la humedad y al frío». Unos meses más tarde, al llegar el verano, un grupo de hombres emprendió el viaje para intentar llegar al Polo Sur. En ese grupo, liderado por el capitán Scott, también estaban Bill y Henry. Lo que pasó en ese viaje es bastante conocido. Finalmente, el equipo de Scott logró llegar al Polo Sur a mediados de enero de 1912, pero solo para comprobar que el noruego Roald Amundsen ya había plantado su bandera en el polo apenas 5 semanas antes. Y lo que es mucho peor, al intentar volver a la cabaña, todos los integrantes de la expedición murieron de hambre a solo unos pocos kilómetros de un depósito de comida que podía haberlos salvado. Cherry, que había permanecido todo este tiempo en la cabaña, al ver que sus compañeros no regresaban, intentó localizarlos sin éxito. No fue hasta la primavera siguiente que sus cuerpos fueron encontrados y sus diarios de viaje rescatados. Henry y Bill estaban aún dentro de sus sacos de dormir. El capitán Scott tenía medio cuerpo fuera con el brazo estirado intentando alcanzar a Bill. Cherry nunca logró superar la muerte de sus compañeros. Finalmente, tal y como estaba planeado, el Terranova regresó una vez más a la Antártida para recoger a los supervivientes. Y así, en febrero de 1913, Cherry volvió a pisar las calles de Londres. Casi de inmediato se dirigió al Museo de Historia Natural para entregar los 3 huevos de los que no se había separado ni un instante desde hacía muchos meses. Un funcionario del museo los recibió sin mucho interés, los inventarió y se los envió a un experto en aves para que los examinara.
Entretanto, estalló lo que luego se conocería como la Primera Guerra Mundial y los huevos quedaron olvidados durante varios años en un cajón. No fue hasta 1934 cuando finalmente uno de los científicos del museo recuperó los huevos y examinó sus embriones. Pero para ese entonces la ciencia había evolucionado y ya se sabía que no era posible encontrar el vínculo evolutivo entre los reptiles y las aves examinando un embrión de pingüino. Entretanto, Cherry tuvo que ir a pelear a la Primera Guerra, pero fue rápidamente autorizado a regresar a casa por depresión y problemas estomacales. En términos actuales se diría que sufría un síndrome postraumático a causa de su desafortunado viaje a la Antártida. Unos años más tarde logró finalmente sobreponerse a sus problemas al poner sus vivencias en papel y publicar en 1922 sus Memorias de la Antártida en un libro que tituló El peor viaje del mundo. Escribir sus memorias le permitió rendir un merecido homenaje a sus amigos que se quedaron en el hielo y también entender por fin el melancólico estado de ánimo de su propio padre y por qué, al volver de sus grandes aventuras, éste se negaba rotundamente a ser descrito como héroe y rechazaba cualquier gesto de admiración, aunque viniera de su propio hijo. Finalmente, Cherry se casó a los 53 años y vivió una vida tranquila hasta su muerte en 1959. Tenía 73 años. Curiosamente, menos de un año antes de su muerte, una nueva expedición a la Antártida, la primera desde el viaje del Terra Nova, encontró en perfectas condiciones y como suspendida en el tiempo la mítica cabaña que habían construido los hombres de Scott, y también los restos del iglú en los que Cherry, Bill y Henry resistieron el terrible huracán. En la actualidad, la cabaña se conserva como un museo y ha sido designada como Monumento Histórico de la Antártida. Y a pesar de no haber logrado ninguno de los dos objetivos con los que salieron de Londres, el sacrificio y la entrega de los hombres de la expedición Terra Nova es hoy recordado y reconocido a lo largo de la geografía del continente. Además de la famosa base científica Amundsen Scott y del Monte Scott, las vidas de Bill Wilson, Henry Bowers y Apsley Cherry Garrard son recordadas en varios puntos del continente como en el Monte Wilson, las montañas Bowers o el Monte Cherry Garrard. Y como te decía al principio de esta historia, uno de los 3 huevos entregados por Cherry al Museo de Historia Natural de Londres aún puede verse en sus vitrinas. Los otros 2, si bien no están en exhibición, también forman parte de la enorme colección del museo. Y espero que si algún día tienes la oportunidad de visitar el museo, te acuerdes de reservar un poco de tiempo para contemplar el huevo y recordar la increíble historia de Bill, Henry y Cherry, los protagonistas del peor viaje del mundo. Y de esta manera hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y ya sabes, si puedes, recomienda Guardianes de la Memoria a 1 o 2 personas de tu entorno a las que creas que les puede gustar lo que hacemos. Esto nos ayudará a crecer y a poder seguir contando las historias que viven en los objetos. Como siempre, en nuestro Twitter y Facebook @gdelamemoria podrás ver imágenes relacionadas con este episodio. Quiero agradecer especialmente a Perfe Herrera por habernos sugerido esta increíble historia. Y si como Perfe conoces alguna historia interesante que esté anclada en un objeto, en nuestra página web guardianesdelamemoria.com encontrarás todas las vías para comunicarte con nosotros. Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcasts. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.